presenta ARBA, Agencia de Recaudación de la Provincia de Buenos Aires. Muy bien, seguimos en Infobae TV, estamos con el doctor Domingo Cavallo, ampliamente conocido por todos. ¿Cómo está usted? Muy bien. Muchas gracias por venir. Es un gusto. Queríamos preguntarle, doctor, sobre lo que se pregunta a toda la gente. ¿Es inevitable una devaluación? ¿Usted cree que va a haber una devaluación? No, lo que es inevitable es que se elimine el cepo. El cepo. Y que se vaya en la dirección de un mercado cambiario libre, como mínimo un mercado financiero, turístico, para la entrada y salida de capitales totalmente libre y flotante. ¿Pero eso se puede hacer gradualmente o tiene que ser el shock? No, bueno, la eliminación del cepo tiene que ser hecha de una sola vez, porque el cepo que es un conjunto de restricciones, prohibiciones, tal no puede comprar, tal está obligado a vender en tal mercado. Eso, la única forma de desmontarlo es eliminar todas esas restricciones y dejar que funcione libremente el mercado cambiario, ¿no? Y por supuesto libremente en dos sentidos, en el sentido de que todo el mundo pueda comprar y vender sin ningún tipo de restricción, y segundo, que el gobierno no intervenga, ni compre ni venda, salvo lo que necesita comprar para cumplir con sus obligaciones externas o pagar importaciones que puedan hacer empresas del Estado o el Estado mismo. Pero más allá de eso, el mercado tiene que funcionar como un mercado libre y flotante inexorablemente porque no tiene reservas para poder intervenir. Cuando uno, por ejemplo, quiere controlar el tipo de cambio nominal, tiene que tener las reservas necesarias para poder controlarlo, ¿no? ¿Por qué en el periodo de la convertibilidad se pudo controlar el tipo de cambio nominal? Porque se mantuvo permanentemente la relación entre la cantidad de reservas que había en el Banco Central y la cantidad de pesos que se habían emitido. Pero entonces, si todos decidían cambiar sus pesos por dólares, estaban los dólares para poder entregárselos, ¿no? Eso es libertad cambiaria. Ahora, en este momento, no solo hay que permitir que la gente pueda comprar y vender dólares libremente, sin ninguna restricción, y que los exportadores puedan vender en ese mercado único sus divisas de exportación, ahí vayan también los importadores a comprar y todo el mundo, sino que el gobierno no tiene capacidad de intervenir, como para decir yo fijo el tipo de cambio o influyo sobre el tipo de cambio, porque no tiene reservas. Entonces tiene que dejar que funcione el mercado cambiario. Pero eso lo va a tener que hacer cualquiera que gane la elección. De los tres que puedan ganar. Claro. Ahora, el asunto es cuándo lo hacen. Si lo hacen de inmediato, que para mí sería lo más conveniente para que los problemas se puedan ir resolviendo, o si insisten con este manejo absurdo que está haciendo el gobierno kirchnerista, y si insisten con este manejo, lo único que van a hacer es complicar cada vez más la situación. Y después, cuando tengan que liberalizar y dejar funcionar el mercado cambiario como funciona en todos los países del mundo, ahí obviamente el golpe va a ser mucho mayor que si lo hacen de inmediato, ¿no? Pero va a aumentar el precio del dólar si sacan el cepo. Bueno, depende de con qué lo comparemos. Si lo comparamos con el dólar en el mercado paralelo, probablemente baje, ¿no? Ahora, si lo comparamos con el dólar en el mercado oficial, obviamente que probablemente suba. Pero además no es cuestión de decidir a dónde tiene que ir el precio del dólar. Hay que definir reglas de juego y dejar que funcionen, que la realidad imponga cuál es el precio, ¿no? Ahora, esa situación de sacar el cepo del dólar, se mueve el precio del dólar con inflación, ¿no es peligroso? Bueno, yo creo que cuando estamos en una situación como la actual, a los fines de la inflación o explicar la inflación, cuenta más el dólar paralelo que el dólar oficial. El dólar oficial le permite mantener algunos precios controlados, los de los productos que básicamente se exportan y los que están sometidos a restricciones, ya sea porque prohíben la exportación, la restringen o le aplican retenciones y obligan a los exportadores a vender en ese mercado. Pero ni siquiera
les permite controlar el precio de los productos importados, porque como las importaciones se racionan, es decir, no todo el mundo puede traer los bienes importados que desearía traer, el que consigue un permiso para importar y consigue los dólares para pagar por esas importaciones, una vez que tiene la mercadería acá, no la vende al precio del mercado oficial, la vende al precio del mercado paralelo. Entonces hay una gran cantidad de precios que ya están al nivel del dólar paralelo. No tendrían por qué aumentar los precios porque el aumento bueno, ya algunos precios sí, le digo, los de los productos que se exportan, sin duda van a aumentar, pero hay otros precios que incluso podrían llegar a bajar, porque en esto de restringir las importaciones, los insumos, y dárselos solo a algunos a los cuales le venden divisas baratas para que importe, están creando ahí un poder monopólico en esos que consiguen esas divisas para importar. Y cuando la gente tiene poder monopólico, el precio al cual termina vendiendo puede ser incluso mayor al que se daría si hubiera mercados totalmente libres, ¿no? Ahora, siempre estamos hablando de los problemas económicos y remitiéndolos a la gran crisis del 2001. El consenso es que hoy estamos con problemas, pero no tan en una situación tan deteriorada como la del 2001. ¿Usted cómo lo ve? No, yo creo que es todo lo contrario. Yo creo que hoy la situación es muchísimo más grave en términos de los riesgos que hay hacia el futuro que los que había en el 2001. En el 2001 estamos viviendo una situación muy difícil por dos circunstancias que se iban a corregir solas. Una, la adversidad externa, o sea, teníamos precios internacionales bajísimos, el dólar estaba súper apreciado en el mundo, las tasas de interés todavía estaban muy altas. Todo eso se revirtió 6 meses después de la crisis del 2001, ¿no? Empezó a revertirse y se revirtió. El otro problema que había era un problema de endeudamiento de las provincias con el sistema bancario que asustó con razón a los depositantes del sistema bancario, primero a los grandes depositantes y luego finalmente también a los pequeños depositantes, y que provocó corridas contra el sistema bancario. Si hubiéramos tenido a alguien que actuara como prestamista de última instancia, que lamentablemente no actuó, que debió ser el Fondo Monetario Internacional en ese momento, el tema de la corrida bancaria se hubiera podido resolver fácilmente y se iba a resolver terminada la reestructuración de la deuda. Y por lo demás, la situación era estaban sentadas las bases para una recuperación muy importante de la economía, porque la economía estaba capitalizada, se habían hecho muchas inversiones, había aumentado muchísimo la productividad en el agro, en la industria, y había total libertad para importar, exportar. La economía funcionaba integrada al mundo. Con una crisis, había que resolver esa crisis, pero la economía estaba absolutamente sana y preparada para crecer vigorosamente tan pronto cambiaran las circunstancias internacionales y se resolviera la crisis financiera. Hoy la economía está desquiciada porque está muy mal organizada. El gobierno ha intervenido de una manera absolutamente arbitraria, irracional, a contramano de lo que crearía incentivos favorables a la inversión productiva. No ha habido inversión productiva, solamente se han invertido en sectores que pudieron desarrollarse gracias a la fortísima protección que el Estado les dio o a los subsidios que el Estado repartió, pero la economía está muy mal organizada. Se han descapitalizado sectores claves de la economía, como por ejemplo los sectores de la infraestructura, de los transportes, de las telecomunicaciones. Hoy los celulares funcionan muy mal porque no se han hecho inversiones en esos sectores. Y además hay un nivel de desequilibrio fiscal, no el desequilibrio originado por pago de intereses, que era el problema que teníamos en el 2001 y que se resolvía con una buena reestructuración de la deuda. Acá el desequilibrio es lo que se llama un desequilibrio primario, es decir, antes del pago de intereses ya hay un gasto que excede largamente a los recursos tributarios. Y los recursos tributarios son enormes, o sea, porque la presión fiscal y la cantidad de impuestos, malos impuestos que el gobierno aplica,
son muy, muy elevados. Entonces, además de todo eso, los precios relativos que en la economía juegan un papel muy importante porque son los que crean incentivos para invertir en unos sectores o desalientan la inversión en otros, ¿no? Están todos desajustados. Entonces la inversión no se canaliza hacia los sectores que por falta de inversión se han constituido en cuellos de botella de la economía. Y cuando una economía tiene cuellos de botella, es decir, trabas para que pueda aumentar la oferta de bienes, cuando estimulan mucho la demanda, lo único que consiguen es que aumenten los precios, es decir, todo se vuelca en inflación. Pero ¿no? hay una sensación, digamos, popular de satisfacción o por lo menos de consumo. No se observa en la gente, digamos, una situación de grave deterioro o de crisis. ¿No le parece a usted? ¿O los candidatos tampoco hablan de eso? Bueno, lo que pasa es que obviamente a la gente se le ha mentido tanto y se le han escondido los problemas y los candidatos tampoco quieren ponerlos de manifiesto a los problemas porque tienen miedo de asustar a la gente, ¿no? Es como el médico que muchas veces al paciente no le dice realmente la gravedad de la situación porque tiene miedo que el paciente pierda toda esperanza, se desanime y viva mal los últimos días de su vida, ¿no? Pero yo creo que es cierto, quizás mucha gente piensa que está bien, pero donde están equivocados es en pensar que esto que están teniendo en este momento, muchos ya lo han perdido, ¿no? Y yo creo que hay mucha gente que se da cuenta que las cosas están muy mal. Pero hay otra que dice, no, las cosas están bien y yo voy a poder seguir manteniendo todo esto, pero lo están engañando porque eso es insostenible, ¿no? Por ejemplo, el déficit fiscal lo van a tener que ajustar. Hay gente que dice, yo espero que no me aumenten las tarifas de servicios públicos, pero se están autoengañando porque el orden de magnitud del déficit originado en fijación de tarifas muy por debajo de los costos que obligan al pago de subsidios, además de desalentar inversiones en esos sectores, es algo que no se va a poder sostener. Habrá alguien que diga, no, nosotros lo vamos a hacer de a poco, etcétera, pero si lo hacen de a poco van a terminar haciendo mucho más que si lo hacen de golpe al principio, ¿no? Pero claro, nadie le dice la verdad a la gente, y es entendible. Lamentablemente, en una época electoral, a veces el que dice la verdad pierde porque la gente se asusta y dice, no, este me va a imponer sacrificios. Además, la gente en general, le pasa a uno, nunca uno piensa que está muy enfermo, trata de creer que está muy sano, ¿no? Ahora, los candidatos, ¿cree usted que dicen eso para ganar las elecciones, que están convencidos o saben que van a tener que hacer retoques importantes? Bueno, yo creo que deben saber. Yo no concibo que personas del nivel de inteligencia de Scioli, Macri, Massa no se den cuenta la gravedad de la situación que estamos enfrentando en materia económica. ¿De los tres, quién le parece que puede hacerlo más rápido y mejor? Scioli, supongo. No, yo creo que al que le va a resultar más fácil hacer todo lo que hay que hacer es, en mi opinión, a Macri. Como en Brasil le hubiera resultado mucho más fácil hacerlo a Aécio Neves que a Dilma Rousseff. El problema que va a tener Scioli es el mismo problema que está teniendo Dilma Rousseff en Brasil. Dilma Rousseff, que yo creo que era consciente de los problemas que se habían acumulado durante su gobierno, y además, en ese caso, Aécio Neves explicaba los problemas y hizo una campaña, yo diría, muy, muy sincera, y estuvo a punto de ganar a Aécio Neves, pero jugó un poco más la habilidad, yo diría, demagógica de Dilma y el discurso continuista, prometiendo que iban a mantener los beneficios que habían dado a la gente en el periodo de Lula y luego en el periodo de Dilma.
sin reconocer los desequilibrios que se habían acumulado. Ahora, apenas ganó Dilma, tuvo que adoptar decisiones que todavía no las pudo implementar. Nombró un ministro de Economía que es un hombre muy responsable, es Levy. Además tiene un buen directorio en el Banco Central de gente responsable y trató de empezar a hacer las correcciones que eran inexorables. Eran las mismas que pregonaba Ezio Neves que había que hacer. Pero ¿qué ocurrió? Bueno, Dilma, además se le complicó el panorama con todas las acusaciones de corrupción de Petrobras y de Electrobras y de el núcleo eléctrica, etcétera, distintas empresas. Pero empezó a perder el apoyo de su propia base y incluso y por supuesto la oposición. ¿Cuál es la actitud de la oposición en Brasil? Y la oposición es, bueno, dejémosla a Dilma, que ella pague los costos políticos de los ajustes que obviamente son costosos. Por eso yo creo que hay mucha gente de la oposición que no le quiere hacer un juicio político a Dilma, porque, bueno, prefieren que, dado que ella ahora ha comenzado, se ha visto obligada a hacer los ajustes, que los haga ella y que consiga ella los apoyos, ¿no? Pero, bueno, la situación es muy complicada en Brasil. Yo creo que Brasil, hasta el final del mandato de Dilma, con estas dificultades que ella está teniendo para poder implementar los cambios que se ha dado cuenta que son inexorables, va a significar que Brasil posiblemente esté estancado o incluso en retroceso como economía. Y Brasil es nuestro principal socio comercial, o sea que eso a su vez va a repercutir negativamente en las posibilidades que va a tener Argentina en los próximos 4 años, ¿no? Ahora hablamos de su libro y mi libro sobre el 2001, pero le quería preguntar antes, ayer se cruzó con el juez Bonadío. No, me encontré en Comodoro Pi con el juez Bonadío, sí. ¿Era uno de los jueces de la servilleta? Sí. ¿Y qué tal? Sí. ¿Cómo fue ese diálogo? Bueno, lo felicité por la actitud que está tomando ahora de real independencia con relación al poder político. Está todo perdonado el pasado. No, bueno, en aquel momento lo que yo dije de los jueces de la servilleta era tal cual yo lo dije, ¿no? Pero bueno, cuando él en aquel momento había sido designado por el gobierno de Menem, él había sido subsecretario de Corach, y obviamente el gobierno de Menem, en ese momento en que yo estaba enfrentado con Menem por el tema de mi denuncia de las mafias enquistadas en el poder, empezó a poner a los jueces en contra mío. Y yo me defendí explicando a quién respondían estos jueces y por qué actuaban así. Ahora, justamente, yo lo felicité a Bonadío porque él ha dado pruebas ahora de no estar al servicio del gobierno, que es lo que corresponde. Un juez tiene que ser objetivo, no responder a estrategias políticas del que está en el gobierno, ¿no? Ahora, usted que ha tenido tanta experiencia política, ¿cómo la ve a Cristina dentro de un año? Como la gran referente, conductora del peronismo. Yo creo que los kirchneristas y quizás ella misma se imaginan que va a seguir siendo la conductora. Yo creo que no va a ser en absoluto. En eso coincido con uno de los periodistas o escritores que a mí me parece que son más inteligentes en este tema político, con Jorge Asís. Ella ya perdió la batalla cuando tuvo que tragarse el sapo de que Scioli sea el candidato a presidente al que tienen que recurrir para pensar que van a seguir teniendo poder, ¿no? Pero es tan alevoso esto de que lo tratan de condicionar a Scioli por todos lados, que una de dos, o tienen éxito en condicionarlo, con lo cual a lo mejor le hacen perder la elección a Scioli, porque la gente, si ve que el que va a gobernar es Zanini o el kirchnerismo o ella en lugar de Scioli, no creo que haya muchos independientes que lo voten a Scioli. Y la otra posibilidad es que Scioli, al ver todos estos intentos de condicionamiento, busque volcarse cada vez más hacia, digamos así, la estructura más tradicional del peronismo,
que yo creo que si Scioli llega a ganar las elecciones, esa estructura más tradicional del peronismo, los gobernadores, etcétera, lo primero que van a querer es que el kirchnerismo y la cámpora, todo eso se alejen del poder, ¿no? Así que, ahora, el problema que yo le veo a un futuro gobierno de Scioli es que por el discurso que él ha hecho, por los condicionamientos que el kirchnerismo le está poniendo ahora, y algunas cosas que él dice que a mí me parece que lo condicionan mucho, como por ejemplo, elogiarlo a Vanoli y decir que va a manejarse con el mismo directorio del Banco Central. ¿Y cómo va a resolver el problema de la catástrofe cambiaria que hay en este momento con ese directorio, ¿no? Entonces, la dificultad que yo le veo a Scioli es, como describí antes, la misma dificultad que hoy tiene Dilma en Brasil, ¿no? Yendo al tema de la crisis del 2001, usted lo que decía respecto de mi libro y demás de otras reconstrucciones de la crisis, es que no era inevitable, que no fue inevitable en ningún momento salir de la convertibilidad y hacer una especificación, que eso fue una decisión más bien política, impulsada. Yo creo que la crisis se produjo, la crisis política, es decir, el sacarlo a mí, sacarlo de la Rúa y después sacarlo a Rodríguez A, se produjo para provocar la pacificación. Ese fue el objetivo para mí de toda esa crisis. ¿Protagonizado por quién esa alianza o suerte? Bueno, el idiota útil fue Duhalde, que se prestó sin saber realmente para qué lo iban a utilizar. Ahora, los que motorizaron todo eso eran los que estaban fuertemente endeudados en dólares y que querían sacarse de arriba de las deudas, como lo habían hecho en todas las épocas de alta inflación. Los grandes endeudados en dólares y en pesos, en las épocas de alta inflación, siempre se sacaban las deudas de arriba con las devaluaciones y con la inflación y provocando tasas negativas de interés negativas en términos reales. Claro, la convertibilidad había bloqueado esa posibilidad, ¿no? Y entonces se dieron cuenta que si convencían a Duhalde de la pacificación, ellos se sacaban de arriba deudas por 50.000 millones de dólares y las tiraban sobre las espaldas de los ahorristas argentinos y en alguna medida también de los acreedores extranjeros, ¿no? ¿Ellos quiénes eran? ¿La UIA de Mendiguren? No toda la UIA, no, eran los que estaban representados por de Mendiguren, que jugó un rol importante en ese momento. Pero también, y no voy a insistir con esto porque si no, nunca... Parte de la gran campaña que se hizo en contra mía es porque yo fui muy franco respecto del rol que jugaron los medios de comunicación también. Pero también bueno, digámoslo, acá se puede decir. No hace falta que lo repita, lo he dicho tantas veces ya. Los grandes diarios, los grandes medios. Bueno, obviamente hay que fijarse en quiénes estaban endeudados en dólares y quiénes, entre la pacificación y la ley de bienes culturales, etcétera, que modificó la ley de quiebras, resolvieron sus problemas luego de esa crisis del 2001. Usted, en esa pulseada con el FMI, que fue muy dura, usted dice que cuando venía acá le contaba a Duhalde... Sí, pero eso no está en el libro. Claro, por eso... mis críticas al libro es que le falta un ingrediente que es fundamental y que está en mi libro. Por eso yo recomiendo que lean los dos. Lean 12 noches y lean mi libro Camino a la Estabilidad. Duhalde, Alfonsín, Rucauf, De la Sota, Reutemann, además de la Rúa, y también Menem, todos sabían cómo yo estaba, y Terraño también, todos sabían cómo yo estaba conduciendo la negociación con el fondo. Y yo les expliqué que Keller nos estaba haciendo una muy mala jugada, porque al no desembolsar un dinero que estaba comprometido a desembolsar en noviembre, nos ponía contra las cuerdas. Y después, con las declaraciones de Ann Kruger, más esta actitud de Keller, nos obligaron a poner controles de cambio, el corralito. Resulta que utilizaron eso como excusa para decir que no nos iban a apoyar en algo que era clave, que era la reestructuración de la deuda.
que habíamos completado hasta la mitad. Entonces, en ese momento, para que Argentina pudiera salir adelante sin desorganizar toda la economía y sin provocar la catástrofe que significó el año 2002, donde la pobreza aumentó al 40% de la población, donde el desempleo pegó un salto ya enorme, ya era alto y saltó mucho más, donde los salarios reales se deterioraron 30%. Las jubilaciones. Las jubilaciones. Todo eso era evitable, pero había que unirse para torcerle el brazo a Keller. Teníamos indirectamente, aunque tibiamente, el apoyo del gobierno de los Estados Unidos, porque la pulseada que Keller, la pulseada de Keller era más bien con el gobierno de los Estados Unidos que con nosotros. Nosotros éramos como el jamón del sándwich. Pero, dado que había este enfrentamiento entre Keller y el gobierno de los Estados Unidos, si nosotros nos uníamos y realmente íbamos a negociar con fuerte apoyo, le hubiéramos torcido el brazo a Keller y no hubiera pasado la catástrofe que ocurrió. Ahora, yo sinceramente fui y le expliqué a Alfonsín, le expliqué a Duhalde, le expliqué a Rucauf. El que sí me prestó mucha atención fue Reutemann. También me prestó atención de la Sota. Puerta, Puerta. Y de la Sota, ¿no? Pero también Rodríguez Sá, con quien también había hablado. Ahora, ¿qué ocurrió? Cuando yo creo que acá los dos primero, el radicalismo que estaba en contra de la Rúa y que incluso había hecho campaña en octubre contra la política que estaba implementando de la Rúa y que yo estaba implementando a nivel del Ministerio de Economía, ellos creo que querían que fracasara el gobierno de la Rúa. En el caso de Alfonsín yo siempre lo expliqué como que él, como había visto fracasar las políticas de los 80, de la cual él había sido artífice, estaba con una necesidad psicológica de que la política de los 90, a la que le había dado continuidad de la Rúa, también fracasara. Y que es entendible. Ahora, los radicales decidieron empujarlo a Duhalde, a que tomara el poder, ¿no? Y se asociaron con Duhalde para tomar el poder. A Duhalde le faltó inteligencia y se dejó trabajar la oreja de Mendiguren y por la gente de los grandes endeudados en dólares. Y por ejemplo, Duhalde ahora dice que él iba a eliminar la convertibilidad desde la campaña electoral. Es mentira. Eso es absolutamente mentira. Bien. Entonces... Está perfectamente aclarado, yo lo he entendido perfectamente. Claro, entonces ahí lo que ocurrió es que cuando yo fui a explicarles cómo debíamos unirnos para torcerle el brazo al Fondo Monetario Internacional y conseguir los recursos que necesitábamos para que siguiera funcionando el sistema financiero argentino y sobre todo para que pudiéramos terminar la reestructuración de la deuda y abrir el corralito, dijeron: no, este es el momento de destruirlo a caballo y destruir al gobierno de la Rúa y hacernos nosotros el poder. Ahí se les cruzó Rodríguez Sá, con el apoyo de los gobernadores del interior. Y después volvió. Claro, entonces a Rodríguez Sá le hicieron también la vida imposible, porque a Rodríguez Sá le enrostran que él declaró el default, pero el default que declaró Rodríguez Sá era un default irrelevante, porque era de la deuda que todavía no se había reestructurado y que se iba a ofrecer la reestructuración el 15 de enero. Ellos después, que tomaron el poder, me refiero a Duhalde y sus adláteres, provocaron el terrible default que vivió Argentina, que fue el default con los ahorristas internos de Argentina, a los que le quitaron el 50% del valor de sus ahorros, ¿no? Muy bien, doctor Cavallo, aclarado por mi parte. Muchas gracias por haber estado acá. Muy bien, y a los que lean 12 noches les recomiendo que también lean como complemento Camino a la Estabilidad. Bueno. Porque entonces van a entender mejor las cosas que figuran en 12 noches. Perfecto, muchas gracias, doctor. Muy bien.